Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Instituto Pius, da Editora Pius, nesta série de lives que estamos fazendo sobre o tema da bioética e as temáticas correlacionadas. Hoje é uma live um pouco diferente, né? Inclusive ela não, eu não estou gravando ao vivo totalmente, porque nós tivemos que fazer num outro horário, porque temos a presença do professor, né? Padre Alberto Carrara, que está na Itália, né? Então, por conta do fuso horário, à noite no Brasil seria madrugada na Itália. Então, nós fizemos um pouquinho antes e estamos nessa transmissão com um pequeno delay, né? Já está gravada. E estamos também com a presença do professor Endel, colocá-los todos no estúdio. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria, Endel, e é uma grande alegria, Padre, estar aqui com vocês. Boa noite, Marlon. Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Padre Carrara. Hoje temos a oportunidade, né, de fazer essa live com a sua presença e poder desdobrar, trabalhar os temas que são pertinentes, que envolvem bioética, neuroética e, de modo especial, a inteligência artificial. Seja bem-vindo, Padre. Un saludo, gracias por la invitación. Una disculpa que yo voy a hablar en español, hablaré despacio. Entiendo portugués, pero todavía no lo hablo, pero prometo que en el futuro por lo menos aprenderé algo. Gracias por la invitación y un saludo desde aquí, desde Roma, Italia. Muito bem, exato. Nós vamos fazer ela em dois idiomas, mas acredito que vai ser bem tranquilo. E a equipe técnica está verificando também a possibilidade de tradução aqui para aqueles que não têm a facilidade de compreender. Embora, em geral, no Brasil, as pessoas costumam compreender bem quando se fala em espanhol lentamente. E nós também vamos falar devagar, né, Endel? Para que o professor consiga compreender e ir aprendendo aí nessa pequena imersão de língua portuguesa. Certo? Então, com a temática de neuroética, bioética e inteligência artificial, é que nós vamos trabalhar hoje. O Padre Alberto Carrara é uma das maiores referências no mundo para falar desse tema. O Padre Alberto Carrara, ele é padre da congregação, né, dos Legionários de Cristo, ele é membro da Pontifícia Academia para a Vida, doutor em medicina e biotecnologia, mestre em filosofia, é decano do curso de filosofia do Pontifício Ateneu Regina Apostolórum, que é o nosso grande parceiro, faculdade, universidade onde eu e o Ender estamos fazendo o nosso doutorado em bioética, e padre também é membro da Cátedra Unesco, né, de Bioética e Direitos Humanos, tem um currículo vastíssimo, né, já foi no TED, né, TEDx, falar sobre esses temas da neurociência. Então, é uma pessoa com um currículo extremamente diferenciado, que vai com certeza engrandecer muito aí as reflexões para que nós possamos compreender como se dialoga bioética, neuroética e inteligência artificial. Eu vou passar para o Endel, que vai conduzir aqui algumas perguntas, até por conta da minha voz, eu peço desculpa, né? Peguei uma pequena gripe e o único sintoma que tem é um pouco a perda da voz, tá? Com uma potência muito fraca. Então, eu passo um pouco para o Endel conduzir aí as perguntas que a gente vai introduzindo para esse diálogo com o padre Alberto Carrara. Muito bem, obrigado, Marlon. Padre, eu sei que o senhor tem uma vasta experiência em muitos temas, que envolve desde a neurociência, neurobioética, neuroética, né, todos os ramos e os eixos temáticos que envolvem esse assunto, transhumanismo, biotecnologia, antropologia, os ramos da filosofia também, né, filosofia da mente. Então, eu queria que o senhor pudesse, em poucas palavras, nos introduzir o que é a neuroética, que campo é esse, como a gente pode começar a dar os primeiros passos em relação à neuroética. Bueno, en primer lugar, hay que colocarnos en el contexto en el cual vivimos. Y no cabe duda que vivimos en un contexto así llamado neurocéntrico, donde la reflexión acerca de ese órgano tan importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro humano, está al centro de la atención de los medios de comunicación, de la investigación científica. Acabamos de concluir una década, 2013-2023, dedicada justo
con billones de dólares, de euros, dedicados a entender más la estructura y la función de ese órgano. Un órgano fascinante, maravilloso, que ha también a lo largo de la historia suscitado el interés de muchos autores, filósofos, científicos, médicos, desde, por ejemplo, los antiguos egipcios, desde el gran padre de la medicina, Hipócrates, a lo largo de una historia de más de 5.000 años, podríamos decir así, el interés acerca del cerebro y la neurociencia nos revela también rasgos de nuestra humanidad. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Pasa que el desarrollo tecnológico, la invención de instrumentos para visualizar de alguna manera lo que es la estructura y también cómo funciona y cómo reacciona este órgano, que podríamos decir, ese órgano preside, media, es el coordinador de todas las funciones psicosomáticas, es decir, de todas las actividades del ser humano, desde las más básicas, como por ejemplo las funciones así llamadas vegetativas, la respiración, el control del latido de nuestro corazón, etcétera, hasta las funciones más elevadas, ¿no? Las emociones, los afectos, hasta la cognición, la inteligencia, hasta llegar también, ¿no? A funciones más grandes que media el sistema nervioso y por el cual no existirían sin él, como por ejemplo la libertad humana. Entonces, los grandes temas de la conciencia, del libre albedrío, también hoy en día lo podemos acercarnos a estos temas desde la perspectiva de la neurociencia. Es decir, neurociencia es toda aquella reflexión biomédica acerca de tres cosas, básicamente, ¿no? El desarrollo, primera cosa. Segunda, la estructura y las funciones del tejido neural, es decir, del sistema nervioso, y dentro de ese sistema nervioso, el cerebro humano. Y entonces ese es el contexto en el cual no cabe duda que surge a partir de 1973 una disciplina justo casi contemporánea a la bioética, ¿no? Porque en 1970-71, Potter, Bioethics, A Bridge to the Future, y 1973 analiza Alma Poncius, una neuropsiquiatra de Harvard, acuña, ¿no? Crea ese neologismo, neuroethics, neuroética. Entonces ya son más de 50 años que existe esta disciplina. Obviamente la gran, podríamos decir así, el gran desarrollo de la neuroética lo tenemos a partir del 2002. Y la neuroética la podríamos entender hoy, es un término híbrido, ¿no? Como bioética, ¿no? Dos contextos, ¿no? Neurociencia, ética, más que también la ética sería toda la reflexión filosófica acerca del ser humano y de su acción, por eso la ética también. Y entonces dos racionalidades, podríamos decir así, distintas, ¿no? La racionalidad tecnocientífica, típica de la neurociencia, junto con la racionalidad más humanística, típica de la reflexión filosófica, antropológica y ética. Entonces, ese neologismo en sí conlleva esa doble cara, ¿no? La síntesis podría ser así, como una tercera vía, un puente, como lo dijo Potter para la bioética, también la podríamos aplicar también a la neuroética, un puente entre racionalidades distintas. Y al final podríamos decir que la neuroética hoy en día se entiende como una reflexión sistemática e informada acerca de las neurociencias, pero también acerca de las interpretaciones de las mismas ciencias neurales. Y este punto es muy importante, ¿no? No es simplemente analizar, que es muy importante, analizar los datos, analizar los que se publica, ¿no? En un artículo científico. También son importantes las conclusiones que a veces, no tanto en los artículos científicos cuanto en la prensa, en los medios de comunicación, en libros divulgativos de algunos científicos, ¿no? Van más allá de los datos y ya van interpretando, por ejemplo, afirmaciones como libre albedrío no existe, ya el cerebro, ya las investigaciones acerca del cerebro humano nos revelaría que ya no existe el libre albedrío,
o la conciencia meramente está en el cerebro. Afirmaciones así van más allá de los datos neurocientíficos y son ya interpretaciones. Entonces la neuroética tiene ese papel también de analizar las posibles interpretaciones acerca de los datos neurocientíficos. Así podríamos resumir qué entendemos hoy con neuroética y también decir al final que la neuroética conlleva dos grandes ramas, ¿no? La así llamada ética de la neurociencia y las neurociencias de la ética. Perfeito, muito bem. Pode colocar, Marlon. É interessante esses dilemas, esses desafios, né, da neuroética. Eu até ia perguntar, e no final o padre colocou vários exemplos, né, como a questão do livre-arbítrio, né. A minha pergunta que eu estava querendo trazer para estimular e deixar bem prática a reflexão, né, quais são os desafios com maior tensão, né, assim, mais polêmicos, mais perigosos que estão envolvendo a neuroética. Acho que esse do livre-arbítrio é um, né? Que eu já vi discussões, né, de se uma pessoa que tem uma compulsão sexual, né, e de repente uma pessoa que que chegou a cometer um crime, né, uma violação sexual, até que ponto ele tem culpa porque ele é um viciado, ele tem um condicionamento mental por conta de experiências, etc., né, que fez dele uma pessoa que tem sei lá, uma atração, por exemplo, uma pedofilia ou simplesmente um violador, né, ou viciado em pornografia. A gente sabe que isso interage como uma doença, né, na pornografia, como como um vício, né? Tem uma liberação de dopamina, de diversos hormônios, né? E uma cascata hormonal, tem abstinência. Então, ele é um viciado. Então, será que ele não é tão livre? E por não ser tão livre, não é tão culpado. Aí nós já temos um primeiro exemplo bem polêmico, que a gente gosta no YouTube, as pessoas gostam de polêmica. Vamos trazer assim, aquilo que é mais problemático, que dá mais receios, né, ou é mais desafiador. Além desse exemplo que o padre pode comentar, teria alguns outros de outras temáticas? Sí, entonces hay, podríamos decir, desafíos que van en estos dos grandes ámbitos de la neuroética. Cuando hablamos de la ética de la neurociencia, hablamos de todos los desafíos que conlleva, por ejemplo, investigaciones acerca de pacientes que no pueden dar un consentimiento libre. Por ejemplo, en el ámbito de los estados alterados de conciencia, los pacientes en estado vegetativo son típicamente pacientes que se definen por ser, ¿no? Despiertos, pero no conscientes, ¿no? Wakefulness without awareness. Entonces, estos pacientes no podrían dar un consentimiento a una hipotética experimentación, ¿no? Entonces, si yo científico tengo la idea, una hipótesis científica para despertar a estos pacientes, para mejorar sus condiciones, y es algo experimental, entonces necesito que esto que quiero hacer, ¿no? Lo valide un comité de neuroética, es decir, para ver si realmente tiene un valor para poder hacerlo en pacientes que no pueden dar un consentimiento. Eso sería temas de la así llamada ética de la neurociencia. Un ejemplo, ¿no? Después tenemos todo el ámbito de la neurociencia de la ética, que justo son esos temas, es decir, la reinterpretación del ámbito de la conciencia humana. ¿Qué es la conciencia humana? ¿No? Es un gran misterio, efectivamente, es un término polisémico, es decir, con conciencia podemos entender muchísimas cosas. Entonces, primero hay que aclarar qué queremos decir y después también tenemos que ver que efectivamente hay lo que llamamos la neurobiología de la conciencia desde una perspectiva clínica, ¿no? Y entonces el análisis de las estructuras neurales, cerebrales, que son necesarias para la manifestación de un estado autoconsciente, ¿no? Si yo ahora estoy hablando y con ustedes es porque todo mi sistema nervioso, en particular todas las áreas cerebrales de mi cerebro involucrada en la conciencia están activas, ¿no? Y entonces la conciencia desde esta perspectiva es algo, lo diríamos así, estratificado, que implica muchas funciones, muchas acciones, ¿no? De estar despierto,
del hecho de estar autoconsciente, del hecho de poder coordinar bien el habla con mis pensamientos, etcétera, de una manera coordinada. Todo eso implica las actividades de todo mi sistema nervioso, en particular del cerebro, de mi cerebro. Pero el tema es que no, esas actividades no definen, no son básicamente esto la conciencia, ¿no? Y eso ya podríamos usar un gran filósofo, ¿no? Platón, ¿no? Ya Platón en el Fedón, por ejemplo, decía que una cosa es el análisis de la causa, otra es el análisis de las condiciones por las cuales la causa es causa. Entonces, en ese sentido, efectivamente, la causa del hecho que yo ahora estoy hablándoles y estoy explicándoles qué es la neuroética, etcétera, no es tanto porque tengo un cerebro de una cierta manera, que está funcionando de una cierta manera. Esas son las condiciones por las cuales puedo hacerlo, pero no son las causas. La verdadera causa es porque yo soy un ser racional, tengo una autoconciencia que es mucho más que mi sola biología, puedo conectar ideas, puedo libremente escoger decir o no decir algunas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va más allá del simple funcionamiento del sistema nervioso del cerebro humano. Esas son algunas de las cuestiones grandes del ámbito de la neurociencia de la ética, pero hoy en día también tenemos como fronteras, las fronteras más importantes. Cito simplemente, por ejemplo, todo el tema de las mejoras cognitivas o de las mejoras a través, no, el enhancement en inglés, ¿no? La mejora de capacidad cognitiva, de funciones superiores del ser humano a través, por ejemplo, de la farmacología, a través de electrodos implantados, chip neurales, como por ejemplo lo que buscaría hacer Elon Musk en su Neuralink, etcétera. Entonces, todas esas investigaciones que ya tienen efectivamente datos, piensen que no, el primer ser humano, que era una mujer, que tuvo una interfaz cerebro-máquina, ¿no? La tuvo hace 20 años, 2004. Se llamaba Jen Sherman. Y entonces, esa mujer tetrapléjica por una patología neurodegenerativa se ofreció voluntaria en una experimentación que con ella duró 10 años, del 2004 al 2014. Y le implantaron dos electrodos conectado a un brazo robótico a través de una computadora. Ella que no podía mover nada del cuello abajo, simplemente pensando, imaginando realizar un movimiento, el brazo robótico lo hacía para ella. Esa es otra frontera muy interesante de reflexión neuroética, porque cuando nosotros aplicamos estas herramientas y pasamos del ámbito, digamos, clínico, médico clínico, al ámbito de personas sanas, entonces ahí hay una frontera y ahí hay problemas y temas éticos, porque los grandes principios, por ejemplo, establecidos por UNESCO en la Declaración de la Bioética y Derechos Humanos del 2005, hay 17 grandes principios que hay que preservar en cualquier investigación, en cualquier análisis bioético. El primero es la dignidad del ser humano. Otros son sobre la integridad personal. Otros principios que hay que preservar es el equilibrio entre riesgo y beneficio. Cualquier intervención cirúrgica, cualquier intervención médico-clínica en el ser humano tiene que tener ese balance entre el beneficio que recibo o voy a recibir y no los efectos secundarios que puede causarme esta intervención. Y hoy en día, por ejemplo, con todo el tema de los implantes cerebrales, y tenemos una gran investigación y aplicación clínica en el ámbito, por ejemplo, de pacientes parkinsonianos con Parkinson. Tenemos también, de un lado, el efecto positivo que efectivamente en varios casos, obviamente no en todos los pacientes parkinsonianos, pero algunos más graves que ya no responden a la terapia farmacológica de nueva generación, etcétera, y tiene característica específica, le podemos implantar electrodos en el cerebro. Y eso es algo que ya estamos realizando desde por lo menos 40 años. Y entonces, ¿hay un beneficio terapéutico? Sí, porque le voy a quitar las manifestaciones del Parkinson, los temblores, y le voy a dar una, podríamos decir así, calidad de vida mejor. Porque esos pacientes que no se
podía gestionar por sí mismo, ya vuelve a recuperar una cierta autonomía o mucha autonomía. Del otro lado, tenemos también que a través de estas décadas de aplicaciones de estos electrodos en pacientes parkinsonianos, también hemos acumulado también muchos datos de los efectos secundarios a mediano y largo plazo. Es decir, que hay varias modificaciones secundarias que conlleva, por ejemplo, alteraciones de la personalidad, cambio de humor, etcétera, que son los efectos secundarios del hecho que un electrodo dentro de un cerebro, por más pequeño, no por más menos invasivo que sea, siempre está modificando un sistema que todavía no conocemos precisamente. Y entonces, efectivamente, hemos acumulado mucha literatura científica que nos hace ver que es problemático aplicarlo a personas sanas, ¿no? Simplemente para darnos capacidades que nosotros, por ejemplo, naturalmente no tenemos, ¿no? Como desearía Elon Musk, ¿no? En vez de llegar a casa y decir, Siri, Alexa, aprende la luz, simplemente yo llego y mi cerebro conectado con un chip al Wi-Fi de mi habitación, yo pienso que las luces se enciendan y se encienden. ¿Ok? Eso sería como, ¿no? El potenciamiento, uno de los potenciamientos de la mejora que podría ser. Ok, ¿esto técnicamente se puede hacer? Sí, sí, pero ¿cuáles serían los efectos secundarios? Y entonces ahí entra el balance, el principio que hay que balancear siempre el riesgo y beneficio de una verdadera neurocirugía en este caso. Y después la última frontera, una de las más novedosas, son los organoides cerebrales. Hoy en día, a partir del año pasado, se habla mucho del tema en la literatura científica y neuroética, sobre todo si uno va en la página PubMed, es el motor de investigación principal para temas biomédicos, y pone brain organoides cerebrales, se darán cuenta que hay mucha atención en el ámbito de la neuroética acerca de esto. Es decir, vulgarmente lo llaman mini cerebros, aunque el término no es tan correcto. Son estructuras de 8 o 10 milímetros de neuronas humanas, es decir, cultivada in vitro, a través de una tecnología, de una biotecnología por la cual ganó el premio Nobel en 2012 el profesor Yamanaka, por eso se llaman también Yamanaka Cells, de la cual derivan después los organoides cerebrales. Y entonces, estos organoides cerebrales ya a final del año pasado demostraron que lo podemos conectar, hibridar, conectar con mini electrodos, microelectrodos a una computadora y recibir señales, ¿no? Señales de feedback para poder después interactuar con ese organoide. Y demostraron que ese organoide puede en esa interacción jugar a un juego sencillo que se llama Pong. Muchos recordarán, por ejemplo, en el agosto del 2021, Elon Musk presentó al mundo un mono que jugaba este videojuego, Pong. Y ese mono tenía un implante neural, después lo desconectaron y a través de la grabación de sus neuronas seguía el videojuego. Es decir, que eran sus neuronas que seguían entrenadas, seguían dando las órdenes, dando las señales para que el juego siguiera y pudiera ganar. Ahora, de una manera análoga, lo están haciendo con neuronas que cultivo in vitro. Eso abre las preguntas si este tejido neural que cultivo in vitro un día podrá desarrollar funciones cognitivas, podrá percibir dolor, podrá desarrollar algún estado consciente, etcétera, etcétera. Son las preguntas que hoy en día se hacen y son las últimas fronteras en el ámbito de la neuroética. Perfeito, padre. Aproveitando esses comentários que o senhor colocou, esses exemplos, eu traria mais um para perguntar se também há implicações, como é o caso da inteligência artificial. Como é que a bioética, então, se conectaria? Quais seriam as implicações bioéticas também da inteligência artificial dentro desse ramo da neuroética? Bueno, hay muchísima, por ejemplo, la última, ¿no?
el último ejemplo de los organoides cerebrales y de la así llamada inteligencia organoides es una hibridación, podríamos decir así, es un conjunto donde una tecnología biomédica como el cultivo celular y a través de microelectrodos eh, hago un puente entre materia biológica y tecnología y computación, porque esos microelectrodos van grabando las funciones neurales, es decir, la actividad electroquímica de las neuronas. Una computadora graba todo eso y después envía estímulos eléctricos a estas neuronas y este diálogo eléctrico entre la computadora a través de estos microelectrodos y las neuronas, que son célula biológica, ese diálogo hace que una información pase, fluya desde el biológico al inorgánico, como una computadora, ¿no? Y ahí hay algoritmos que median ese pasaje de información, inclusive y algoritmos que efectivamente modulando y modificando, aprendiendo cómo las neuronas comunican entre ellas, puede después dar una información significativa para que estas neuronas aprendan algo, por ejemplo, en este caso. Y es maravilloso. Y por eso abre también cuestiones interesantes desde la perspectiva neuroética. Otra, por ejemplo, es típico, la aplicación hoy en día, el ámbito de los datos biomédicos, sí llamado AI Medicine, que es muy amplia, es un sector del ámbito de la medicina que se está desarrollando muchísimo cuando la inteligencia artificial no simplemente ayuda a la gestión de los datos biomédicos, que ya es importante para digitalizar toda la historia clínica de los pacientes, sino también la inteligencia artificial puede también encontrar y hacer predicciones importantes acerca, por ejemplo, sobre el pronóstico de una patología, sobre la resolución de una determinada enfermedad, puede dar consejos a los médicos sobre qué hacer y qué no hacer con un paciente específico. Entonces, puede realmente aprendiendo de esas grandes cantidades de datos, estamos hablando de trillones de datos clínicos, entonces estos algoritmos son básicamente la matematización de operaciones humanas. Entonces son códigos que logran imitar algunas características de la inteligencia humana. Y obviamente ahora que podemos entrenar esos algoritmos con una cantidad enorme de datos que ningún ser humano podría ser capaz de gestionar en un tiempo razonable. Entonces, la ventaja de estos algoritmos es obviamente la rapidez con la cual logran al mismo tiempo gestionar cantidades enormes de datos y encontrar en ellas unos patrones significativos, es decir, algo que podría ser útil para algún fin, ¿no? Entonces, el ámbito de la medicina y la aplicación de la inteligencia artificial, estamos desarrollando también algoritmos predictivos acerca de cómo poder, por ejemplo, detectar precozmente algunas formas tumorales malignas, que es importantísimo para el pronóstico en el ámbito oncogénico, ¿no? El ámbito de la oncogénesis viral humana, de la oncogénesis humana en general, etcétera. Es importante saber si, por ejemplo, una mancha, un neo, una formación de la piel se desarrollarán o no en un melanoma, si un tumor maligno de la piel. O, por ejemplo, una estructura muy pequeña del seno, de la mama de una mujer, se desarrollará en meses o años en tumor maligno de mama. Entonces, eso es importante al fin de la predicción y también de la aplicación de terapia, de estrategia preventiva acerca de varias patologías. Y hoy en día la hibridación con todos los biosensores, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de tener sensores biométricos que pueden medir, ¿no? Aquí puedo ver, ¿no? ¿no? El control de mi latido del corazón, puedo registrar muchas cosas mientras hago ejercicio, cuando camino, etcétera, etcétera. Y la integración de esto más de mis datos biomédicos, etcétera,
elaborado por estos algoritmos, claro, me puede dar un marco mejor de interpretación de cómo va mi salud y de cuál sería también la estrategia para mejorar mi salud, para no enfermarme, para, por ejemplo, también cuidarme, hacer mis exámenes, mis chequeos médicos en base también a mi historial, a mi historia, las enfermedades que tuvieron mis padres, etcétera, etcétera. Entonces, esa es toda la medicina predictiva que será muy importante hoy en día. Y también dentro de esto hay un gran tema que es todo el tema de la longevidad. Estamos trabajando bastante aquí en Italia sobre el tema de la longevity, es decir, y también aquí entra cómo mejorar nuestro estado de envejecimiento, ¿no? Vamos a envejecer, ¿no? Vamos a ser viejos y esa es una realidad, ¿no? Entonces, pero el tema es cómo vivir mejor y bien ese estado de la vida del ser humano. Y entonces hay varios estudios clínicos y la inteligencia artificial nos podría ayudar a encontrar dentro de cantidades enormes de datos clínicos sobre la longevidad, cuáles serían las estrategias mejores para prevenir patología, para retrasar el desarrollo de algunas patologías a la cual puedo ser predispuesto por varios factores genéticos, ambientales, etcétera. Y entonces también ahí es un tema muy importante dentro del ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito médico clínico. Y esos serían temas importantes que obviamente como cualquier tema en el ámbito bioético en general, conlleva también su cara oscura, es decir, ahora conté la parte bonita, es decir, conté la parte buena de aplicación, pero si yo soy una compañía de seguro y uso estos datos, por ejemplo, para decir, bueno, estas personas van a desarrollar esta patología al 80%, entonces, bueno, no lo voy a despedir, ¿no? Lo voy a licenciar, no lo voy a asumir, etcétera, etcétera. Entonces ahí entran los temas, ¿no? De las posibles violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Quién tiene derecho a usar y a conocer esos datos que son muy íntimos de la persona, como los datos médicos clínicos? Inclusive, por ejemplo, podría tener predicciones de, bueno, esta persona podría desarrollar al 72% un problema psiquiátrico, entonces mejor que no la asuma, ¿no? Entonces, esos datos son muy sensibles, ¿no? Por eso hay también otro lado de la medalla, que es todo el tema de la privacidad, de la no discriminación, del derecho, ¿no? A la protección de estos datos tan íntimos de la personalidad, sobre todo, del ser humano, ¿no? Muito interessante estes temas e, com certeza, traz implicações éticas muito grandes, né? Por exemplo, como o professor colocou, o uso para fazer um prognóstico, um diagnóstico médico, né? E aí eu coloco, né, o problema também da possibilidade de erro da inteligência artificial. Eu sei porque eu uso de vez em quando para algumas curiosidades, e eu tenho o chat GPT 4.0 pago, né? Que em tese é o melhor, né? É perfeito. Eu já fiz testes e encontrei muitas falhas dele, né? E ele é considerado uma ótima qualidade de inteligência artificial, né? Espero eu que os médicos, os hospitais, que até no Brasil parece que já tem alguns fazendo triagem com IA, tenham modelos melhores. Porque o ChatGPT, que é tão bem conceituado, claro que ele errou coisas básicas, né? E para mim, inócuas. Eu fiz um exemplo, eu perguntei, você conhece o livro Abortos Forçados, de Marlon Derosa, um livro que eu publiquei? Aí eu falei, coloque a citação desse livro. Eu pensei, uma forma, até uma dica, né? O ChatGPT é bom para você padronizar a referência bibliográfica, mas confira, porque às vezes ele erra. E ele erra feio nas informações. Ele errou muito, ele botou outra editora, outro ano. Então, ele cometeu erros grosseiros. Outro dia, um bioeticista aqui do Brasil também fez um artigo criticando e que ele fez uma experiência parecida com o chat GPT, perguntando, é, me diga autores da bioética, os principais autores, quem cunhou o termo, umas coisas básicas.
E boa parte estava correto, mas tinha ali no meio uma autora que nunca publicou sobre bioética, né? Então, se a pessoa, nesse caso, está fazendo uma pesquisa para um trabalho da faculdade, trabalho da pós-graduação do Instituto Fios, nós vamos pegar você usando o ChatGPT. Não pode ficar usando para fazer o seu trabalho. E apresenta erros. Se a pessoa não tem conhecimento, ela cai no erro. Agora, na área médica, isso fica ainda pior, né? Outro, acerca do que o professor colocou, por exemplo, se a inteligência artificial fala, você tem 75% de chance de desenvolver tal problema de saúde. Na medida que a sociedade coloca tanto crédito na inteligência artificial, né? Alguns poderão dizer, pela própria neurociência, que isso pode condicionar a pessoa a outros problemas. A pessoa começa a viver com uma decretação de futuro ruim, né? Ah, eu vou ficar doente, tanto do ponto de vista psicossomático, né? Quanto do ponto de vista comportamental e psíquico, né? De dizer, ó, a minha vida não vai ter muito sentido, ou eu vou aproveitar tudo, né? Ou não, né? Vou me converter. Muitas decisões virão a partir desse prognóstico, que nós nem temos garantia de 100% que é correto. E, então, as implicações éticas e morais são grandes mesmo. Eu aproveito também, Marlon, para comentar. Eu também fiz um teste aleatório sobre um artigo científico pelo ChatGPT. E ele me dava uma citação, um artigo, o nome da revista, o assunto. E eu fui buscar na base de dados, usei todos os detalhes, tesauros, palavras-chave, meshes, descritores, olhei a revista inteira e não localizei aquele artigo. Olhei do começo ao fim, ele citava o ano, olhei todo o ano, todos os volumes, todos os números de edição, e não estava aquele artigo. Então, claro, eu acredito como uma plataforma, né, de atualização, está cada vez mais sendo corrigida, atualizada, né, trabalhada, mas o que Marlon colocou, todos vocês que estão nos assistindo, é interessante, é uma implicação bioética também, né? É uma ferramenta, ela ajuda, porém, que crédito se dá, o nível do crédito, o equilíbrio do crédito para essa ferramenta? As pessoas hoje, nesse mundo neurocêntrico, já andam muito com crises de ansiedade sempre elevadas. Então, imagine, hipoteticamente, um diagnóstico de uma doença e que talvez não é tão assertivo, né? E aí cabe o elemento humano fazer esse equilíbrio. E aí, Padre Carrara, professor, eu queria colocar também uma pergunta nesse sentido, né? Entre essa interface da neuroética e a inteligência artificial, como ficaria, por exemplo, a questão da responsabilidade de uma pessoa que, por exemplo, implanta um chip, como é o caso da Neuralink, para melhorar caráter, né, de movimentação, caráter locomotor, e talvez esse chip que faz conexão com a inteligência artificial pode prejudicar um comportamento do mérito moral, um crime, por exemplo. E aí já entra a palavra neurodireitos. Essa pessoa deveria ser julgada, ela cometeu esse crime, ou creditaremos o crime, a pena, o delito, à inteligência artificial? Ela não merece ser julgada? Como ficaria direitos na esfera do biodireito? Como ficariam leis, artigos, jurisprudência dentro desse ramo do neurodireito, da inteligência artificial e da neuroética? O que é que o senhor poderia comentar um pouco? Sí, gracias. Bueno, el tema de los neuroderechos es un tema, podríamos decir también de moda ahora. Se hablan de neuroderechos, la cuestión es ver si realmente serían nuevos derechos o más bien son la reinterpretación a la luz de datos neurocientíficos y sobre todo de aplicación neurocientífica como la que le expliqué. Y entonces no serían realmente nuevas cosas, sino cambiaría un poco el contexto de aplicación de los clásicos derechos humanos, que ya tenemos muchísimos, entonces no hay que crear nuevos porque realmente tenemos muchos. Ya la Declaración de Bioética y Derechos Humanos del 2005 conlleva 17 principios éticos que hay que preservar. Si lograríamos preservar todo, ya seríamos
un mundo ya mucho mejor, ¿no? Y hay mucha dificultad para preservar el primero, que es la dignidad humana. Imagínense los otros, ¿no? Entonces, en esos casos de aplicaciones, por ejemplo, de chip neurales, que puede también cambiar, alterar la personalidad, obviamente el juicio es muy complejo, ¿no? Tendríamos que ver efectivamente la situación concreta real y hay que juzgar casos por casos. Es un principio muy importante en el ámbito también de la neuroética. Casos por casos. Nosotros tenemos efectivamente datos en los cuales un tumor cerebral, órbito frontal, por ejemplo, otras situaciones patológicas neurológicas, sí puede llevar o puede conllevar realmente la disminución hasta anular la libertad humana. Hay casos clínicos en el cual, por ejemplo, el mismo tumor hace que la persona desarrolle después una amnesia retrógrada y podría no recordar nada por un tiempo largo de tiempo, ¿no? Y entonces todo lo que va a hacer o ha hecho en este periodo de tiempo, quién es el culpable si comete un crimen. Bueno, es complejo porque para ser juzgado culpable uno tiene que ser autoconsciente de sí mismo, tiene que tener conciencia de lo que va a realizar, quererlo hacer y después hacerlo. Entonces ahí viene el gran juicio, ¿no? Entonces, si una persona tiene por ejemplo, una enfermedad mental, ¿no? Que es algo anormal, pero natural dentro de su desarrollo, es decir, cuando uno desarrolla un problema psiquiátrico, obviamente puede tener una capacidad de autoconocimiento de sí alterada. Por ejemplo, un paciente esquizofrénico tiene una degeneración, una neurodegeneración que conlleva también una alteración de su autopercepción y de la percepción de su ambiente, medio ambiente, su ambiente alrededor de los demás, etc. Entonces, en este caso, dependiendo también de la gravedad de la situación, los actos de este paciente podían no conllevar el carácter de actos libres. Y entonces situaciones que juzgamos normalmente como delitos o como situaciones efectivamente que conlleva un daño para los demás, habría que ver si realmente estos pacientes lo querían hacer o lo han hecho porque realmente están enfermos. Entonces, podríamos después aplicarlo a personas sanas que implantan o hipotéticamente, porque todavía hipotéticamente se implantan un electrodo y después ese electrodo por un fallo técnico, pongamos esta hipótesis, por un fallo técnico altera también la autocomprensión de la realidad de estos pacientes. Y tenemos algunos rasgos científicos. En 1999, una paciente parkinsoniana que le implantaron el electrodo en el cerebro y se equivocaron del voltaje, entonces aumentaron demasiado. Cuando aprendieron el electrodo, el voltaje no era el propio. En milisegundos la señora cayó en un estado depresivo, por el cual después lo relató, quería preferir no vivir en esta situación. Obviamente se dieron cuenta enseguida porque la cara de la señora cambió drásticamente, empezó a llorar enseguida, así, ¿no? Y entonces, claro, se dieron cuenta, apagaron todo y vieron que había un error. Si la modificación de de un milivoltaje de las áreas profundas del cerebro tiene la posibilidad de alterar la percepción de la realidad de un sujeto humano, hasta modificarla de una manera tan drástica que la persona tiene la sensación negativa de vivir un sufrimiento psíquico tan fuerte que no seguiría viviendo en esta condición y preferiría morir. Imaginémonos, ¿no? Podrían, digamos, si algo tan pequeño puede modificar una experiencia de vida tan profunda, por eso hay cuestiones que no, digamos, son tan delicadas. Y son tan delicadas por el hecho que, y esto quiero subrayarlo, por el hecho que hoy en día conocemos muy poco, es decir, estamos en el conocimiento de la cumbre, la punta de un iceberg del conocimiento de la estructura y de la función del cerebro. Entonces, si yo no conozco la estructura fina, es decir, microscópica del tejido neural, ¿cómo puedo pretender también hacer
inferencias, ¿no? Juzgar acerca de las funciones o manipular funciones, pensando que no voy a manipular simplemente esta función y no otras. Y además, los datos neurocientíficos que tenemos, la visión del conjunto de nuestro cerebro, hoy en día ha cambiado mucho. Es decir, ya sabemos que las funciones cerebrales no están colocadas en el cerebro, es decir, no hay como parte del cerebro que hace solo algunas cosas. Es decir, se habla, ¿no?, del conectoma humano, se habla de estas interacciones donde un área cerebral no simplemente hace o preside una función, sino que por esa área cerebral pasan, ¿no?, cables, que son ¿no?, los axones de las neuronas, de muchísimos circuitos o de muchísimas áreas cerebrales que también están implicadas en decenas, ¿no?, de funciones. Entonces, nosotros no tenemos hoy en día, y estamos muy lejos de entender toda esta complejidad, ¿no?, que llamamos el conectoma humano. Para dar una idea, ¿no?, el conectoma humano, cada cerebro humano, estadísticamente hablando, tiene 87 billones de neuronas. Cada neurona tiene 1000 conexiones entre neuronas y otras células que son parte del tejido neural, que se llama microglía. Entonces multiplican 87 billones por 1000 y tienen lo que es esta compleja red de interconexiones, de relaciones, que para algunos autores es la estructura no simplemente más compleja del organismo humano, sino la estructura posiblemente más compleja del universo que conocemos, ¿no? Y eso lo dice Stephen Rose, uno de los grandes neurocientíficos contemporáneos. Entonces, estamos años luces a entender todo eso. Entonces, ¿cómo podemos, y esta es la cuestión ética, bioética, neuroética, cómo podemos en personas sanas, ¿no?, arriesgarnos tanto? No solo porque no conocemos, sino porque tenemos también datos de los efectos negativos en pacientes, ¿sí?, en pacientes de algunas aplicaciones. Entonces, cuando yo tengo que juzgar casos clínicos en el ámbito forense, por eso hay un área de la neuroética que se llama neuroderecho, ¿no?, ¿no?, neuroderecho. Cuando tengo que hacerlo, obviamente, necesito un equipo interdisciplinar. Necesito clínico, psiquiatra, psicólogo, filósofos, eticista, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar una situación compleja en la cual no es simplemente un determinismo neurocientífico, ¿no? No es simplemente porque tienes tumor cerebral que ya no es culpable. No es culpable porque hay varias razones, ¿no? Entonces, la razón principal es por qué no es culpable, porque en el momento de cometer el delito, él no era consciente o no sabía qué hacer por varias causas, y las causas pueden ser varias. Entonces, el tema es si en el momento de cometer el delito la persona tenía pleno conocimiento, estaba en sí y podía realmente realizar un juicio de conciencia y escogió hacer el mal. Entonces, por eso es culpable, ¿no? Entonces, la neurociencia, como la psiquiatría, como obviamente otras análisis médica, también la genética correlacionada a la neurociencia. Por ejemplo, hoy en día tenemos marcadores genéticos, genes, correlados al aumento de la agresividad. Pero no es porque yo tengo una susceptibilidad a ser más agresivo que por eso tengo una excusa, ¿no?, para no ser juzgado, ¿ok? Es que yo cuando, no sé, tengo un criminal que ha matado una persona, quiero juzgar y hacer la verdad. Entonces, dentro de esta verdad y comprender por qué lo ha hecho, si realmente lo ha hecho porque lo quería hacer y tal, esta es la verdad, hacer la verdad en estos casos también forense. Entonces, sí puede entrar parte de la neurociencia para entender mejor la verdad de la situación de este hombre, que siempre es compleja, siempre es multidimensional, multifactorial, etc. Claro, eso no es una cuestión. Claro, si uno después nos damos cuenta que esta persona tiene un problema, obviamente, y no sé, no es culpable, pero tampoco lo voy a dejar libre. Entonces, una persona que juzgo que
en el momento del crimen y también ahora no es capaz, ¿no?, de un juicio, etcétera, no la puedo dejar libre después. Necesitamos, la sociedad necesita, aquí entra también la política, encontrar estructuras para estas personas para que sigan un tratamiento o estén vigiladas, etcétera, etcétera, porque tampoco es el caso de decir, bueno, no es culpable, ya, es libre. Bueno, no. Si no es culpable porque está enfermo, lo tenemos que atender. Essas implicações são muito profundas, realmente, né? Imagine, pode virar uma desculpa para liberar um bandido, né? As alterações, como o professor muito bem colocou, né? Tantas intervenções, né? No cérebro humano, por exemplo, a questão dos chips e como a inteligência artificial, dentro de um contexto que, claro, se aprendeu muito sobre o cérebro humano, mas ainda tem muito mais a saber, né? Ainda conhecemos pouco também da própria inteligência artificial, né, que ela é considerada uma caixa preta, que as redes neurais da inteligência artificial são extremamente complexas e, né, e não se conhece exatamente como isso pode ser, como se isso se articula, né, e aí vem a questão da responsabilidade e tudo mais. Bom, vamos caminhando para o final. Gostaria de agradecer, né, a audiência de todos. Lembrar, né, que estamos com inscrições abertas para as pós-graduações do Instituto Pius, né, que é em parceria com o Pontifício Ateneu Regina Apostoloro, curso de pós-graduação em bioética aplicada e pós-graduação em bioética e biodireito. E o professor Carrara é um dos professores convidados, né, já com essa participação aqui e, posteriormente, mais uma participação também com o professor convidado para enriquecer essa formação, né, que é extremamente sólida. E no tema hoje que nós tratamos aqui, dá para ver claramente, né, a grande importância de termos bioeticistas das mais variadas áreas do conhecimento, porque é uma disciplina extremamente multidisciplinar, né, e nós precisamos, para conseguir tomar decisões éticas e conduzir a sociedade, né, quando vai legislar, quando vai tomar partidos e rumos, nós precisamos ter vozes dentro da bioética que tenham todo o conhecimento para articular, defender claramente a dignidade humana, né? Você vê quantas violações da dignidade humana nós ilustramos aqui dentro do problema da neuroética e inteligência artificial, né? E acho que teria inúmeros outros exemplos para nós falarmos. Se a bioética ficar nas mãos de pessoas que não compreendem, né, a cosmovisão, não compreendem, não tem da antropologia cristã, estão avessas a isso, né, como nós sabemos que tem muito, que decisões serão tomadas a partir, né, dessas tecnologias, dessas biotecnologias? Podem ser as decisões mais absurdas, né? E isso atingir o tempo inteiro a dignidade humana. Como em algumas outras áreas da bioética, né, como a gente trata tanto aí do aborto e tantas questões, a coisa já está tão grave, né, e tão atrasada na compreensão da dignidade humana, né, nos âmbitos aí das discussões institucionais no Brasil e em tantos outros países. Então, nós precisamos, sim, estar capazes, né, preparar vozes da bioética capazes de dialogar e defender a dignidade humana, em todas as suas circunstâncias. Gostaria de, então, finalizar agradecendo mais uma vez ao professor Alberto Carrara, que é uma grande honra aqui a sua participação, professor Endel, todos que nos assistem aqui e até breve. Deixo para a breve despedida de cada um dos convidados. Obrigado, Marlon. Obrigado, professor e padre Carrara, pela alegria. Muchas gracias. Obrigado e até breve.